Hola, bienvenidos a una edición más de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy conversaremos sobre la nueva alza en las tarifas de electricidad que se reportará en los recibos desde septiembre. Para explicarnos las razones de esto, nos acompaña el señor Rafael Laca, experto en temas energéticos. Bienvenido. Buenas tardes. Bien, esta semana se conoció que las tarifas de luz del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional subirán 1.51% para los usuarios residenciales, es decir, para los hogares. En primer lugar, ¿a qué se debe esta alza? Bien, las tarifas eléctricas se incrementan o se reducen en función a unas fórmulas de actualización que están determinadas por ley, ¿no? En este caso, las fórmulas de actualización están vinculadas con el tipo de cambio, el índice del precio al consumidor y el precio de los metales. En estos últimos meses, ya por cuestiones políticas que se vienen hablando, o como es de conocimiento público, el tipo de cambio se ha ido elevando, ¿no? Y por una coyuntura internacional debido a la pandemia, se están reactivando las economías y por lo tanto requieren de diferentes insumos, como es el combustible y, digamos, los metales para construcción de diferentes equipos y maquinarias, ¿no? Entonces, todo esto se ha juntado y está haciendo que la tarifa se incremente ya en forma consecutiva, ¿no? El mes pasado, en agosto, se incrementó 3.5 y ahora estamos alrededor de 1.5. Teniendo en cuenta esos factores que me menciona, ¿cómo más o menos cómo se calcula el costo de la energía eléctrica? A ver, el costo de la energía eléctrica en nuestro país está dividido en tres grandes sectores: generación, transmisión y distribución. Un ejemplo muy simple es la central hidroeléctrica del Mantaro, genera electricidad, la transporta desde el Mantaro hasta Lima, vía líneas de transmisión en 500.000 voltios, y luego llega a Lima y la distribuye. ¿Quiénes distribuyen en el caso de Lima? Luz del Sur y Enel. ¿Quiénes distribuyen en el caso del norte, digamos Chimbote, Trujillo, Hidrandina, que es una empresa del Estado? Más al norte, Enosa. Al sur, SEAL, ¿no? En Iquitos, Electrooriente, ¿no? Entonces, ellos son los distribuidores. Haciendo un resumen: generador, transmisor y distribuidor. Es así como está compuesta la tarifa eléctrica, ¿no? O sea, esos tres grandes rubros. Y con este aumento tarifario que tengo entendido va a ser algo a nivel nacional, ¿cuántas alzas ya se están registrando en este año? Ya, si mal no recuerdo, son como ya 5 alzas que se han venido dando sucesivas en este año, ¿no? Y el acumulado más o menos es en lo que va del año, por acá tenía la cifra, en lo que va del año es más o menos 4.7, ¿no? El acumulado, ¿no? Del presente año, ¿no? 4.7. Sí, 4.7, ¿no? El acumulado a nivel de tarifa doméstica, ¿no? Es decir, los hogares peruanos están pagando casi 5% más de lo que pagaban a inicios del 2021 o a finales del 2022. Así es, así es, así es. Pese, por otro lado, de que la demanda ligeramente ha caído o no ha crecido. Entonces, al caer la demanda, se supone que hay una sobreoferta. Y al haber una sobreoferta, la tarifa debería bajar, o los costos deberían bajar, ¿no? Claro. Yo tengo el exceso de un producto, de un servicio, que es lo que involucra bajo un principio económico que debería bajar, ¿no? Pero en este caso no ha bajado, ha subido. Incluso se estuvo cuestionando que el presidente de la República mencionó que las tarifas eléctricas iban a bajar, que el gas iba a bajar y bueno, en el caso del sector eléctrico se está dando todo lo contrario, ¿no? Claro, respecto a lo que me menciona, una de las promesas del presidente Pedro Castillo fue reducir el precio del servicio de luz y, por ejemplo, en el tema del balón de gas se está aplicando un subsidio al GLP envasado en el Fondo de Estabilización de los Combustibles. ¿Hay algo que se pueda hacer en el caso de la electricidad? ¿Realmente hay algunas acciones que pueda tomar el Ejecutivo para reducir el precio de la energía eléctrica? Bien, en el sector eléctrico, digamos, en mi opinión, son uno de los sectores que, si bien es cierto, existen graves cuestionamientos o grandes cuestionamientos, ¿no?
en el sector referente a tener una tarifa más equilibrada, ¿no? Comparado con otros sectores como son telecomunicaciones y servicios de agua y servicio de alcantarillado, el sector eléctrico es el que tiene más acceso a la información a la ciudadanía, pese a los cuestionamientos que tienen. Entonces es un primer punto a resaltar, ¿no? No es como las telecomunicaciones o como el sector transporte o como el sector de servicios de agua, ¿no? Eso es como primer punto, ¿no? Dicho eso, en el sector eléctrico se ha venido ya trabajando desde, si mal no recuerdo, desde el gobierno de Toledo, ¿no? Del señor Toledo, un subsidio cruzado, y mucho antes me parece, un subsidio cruzado en el sentido siguiente: los usuarios que tienen mayor consumo, más de 100 kilovatios hora al mes, y las industrias, porque no estamos hablando de usuarios domésticos, sino también de las industrias que consumen mucho más, subsidian a los usuarios de menores recursos. Entonces, ¿qué hizo el Estado en su oportunidad? O el gobierno en su oportunidad. Lo dividió a los usuarios domésticos en tres grandes sectores, ¿no? Los usuarios que consumen menos de 30 kilovatios hora al mes, los usuarios que consumen de 30 a 100 y los usuarios que consumen mayores de 100 kilovatios hora al mes. ¿Quiénes son los usuarios de 0 a 30? Normalmente es un usuario rural o un usuario que está en un estrato económico muy bajo, donde solamente tiene para alumbrar, prender la radio y el televisor, básicamente. Entonces, ellos están siendo subsidiados y, por lo tanto, su tarifa es mucho más barata, casi en la mitad, en el caso de los sectores muy bajos, su facturación. Luego viene, digamos, el siguiente sector económico bajo también, de 30 a 100, ¿no? Y finalmente, la tarifa que representa el mejor costo de la energía son los usuarios digamos, de mayores de 100 kilovatios hora al mes. ¿Quiénes son ellos? Los usuarios urbanos, ¿no? Los usuarios de clase media. Entonces, ahí se creó ya un subsidio cruzado. Posteriormente se hizo otro tipo de subsidio, de sacar el FICE, que también los usuarios industriales subsidian para que los usuarios que no tengan capacidad de comprar gas, darles un bono. O sea, ya existe ese subsidio cruzado, ¿no? Existe un subsidio cruzado. Ahora, la idea es hasta qué punto digamos, ese subsidio, que no lo genera el Estado, ¿eh? Lo genera, digamos, lo proporciona o lo aporta nosotros, los usuarios de clase media. Nosotros, los usuarios de clase media, estamos subsidiando a los de menores escasos recursos económicos, ¿no? En cambio, el Fondo de Compensación de los Combustibles es diferente, ¿no? Es diferente porque es un subsidio del dinero del Estado directamente, ¿no? Entonces, sí hay, la respuesta es, si hay en el sector eléctrico ya existe un subsidio cruzado, ¿no? ¿Se puede aumentar? Posiblemente, es cuestión de analizarlo, ¿no? Reevaluar y ver hasta qué punto se podría seguir subsidiando a las personas de menores escasos, digamos, de mayores escasos recursos económicos, ¿no? Pero eso podría implicar algún efecto negativo para los usuarios de clase media que quizás no están en la mejor situación, teniendo en cuenta que todavía estamos en crisis económica. Sí, sí, efectivamente. Y ahí hay algo que precisar también, ¿no? Y es bueno transmitirlo. Gracias a esa pregunta que me ha hecho, me permite explayar en lo siguiente o precisar lo siguiente. Si bien es cierto, digamos, los de clase media, nosotros subsidiamos, con nuestro dinero, subsidiamos a los de menores recursos, me parece muy bien, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué sucede si digamos, o qué ha venido sucediendo? Que durante la pandemia, el usuario doméstico, como usted dice, está más golpeado económicamente, efectivamente, porque ha comenzado a consumir más energía, por lo tanto ha comenzado a facturar más. ¿Y por qué? Porque está haciendo sus labores desde casa. Y hacer sus labores de casa no significa, y hay muchas empresas que han comenzado a pagarle ese costo del servicio de la computadora y del alumbrado. No. El usuario de los domicilios están consumiendo más que una computadora y más que su alumbrado, ¿no? Están consumiendo más por el uso de la refrigeradora, porque hoy tiene que cocinar en casa, por ejemplo,
¿no? Entonces su factura posiblemente se ha aumentado hasta en un 30 hasta 40%. Y a eso agregarle un subsidio, ¿no? Indudablemente que lo afectaría, ¿no? Es un poco respondiendo a la pregunta que usted me formula. Claro. Y bien, ahora yendo al tema que es la reciente alza, ahora teniendo en cuenta el precio de electricidad va a subir 1.51% para el recibo de este mes. ¿Cuánto podría subir un recibo de luz promedio, si nos podría dar un ejemplo? Normalmente un usuario doméstico de clase media, ¿no? Un usuario doméstico de clase media, normalmente hoy consume 150 kilowatts al mes, ¿no? 150 kilowatts. ¿Cuánto paga? 106 soles. O venía pagando 106. ¿Cuánto se le va a incrementar la tarifa? De 100 o 107. ¿A cuánto se le va a incrementar? A 108. Cerca de un sol más o menos, un sol 30, ¿no? Un sol 30. Un usuario de escasos recursos económicos como el rural, por ejemplo, ¿no? Mire la gran diferencia entre un usuario de consumo rural con un usuario de clase media de la ciudad urbana. Mientras que un usuario de clase media urbano consume 150 kilowatts hora al mes, un rural consume 25, menos de la cuarta parte. ¿Cuánto está pagando con 25 kilowatts hora al mes? 12.82 soles. Es más o menos para que usted tenga una referencia. ¿Cuánto se le está subsidiando? Casi la mitad de su factura. Casi la mitad. ¿Ya? Entonces, digamos, su tarifa real podría, de repente su facturación real podría ser que sea no 150, sino, disculpe, no 12 soles, sino posiblemente 17, 18, 20 soles, ¿no? Entonces, ahora, esos precios no estaban así el mes pasado. El mes pasado también hubo un alza de tarifas de entre 3.50%, 3.5% y 3.9% aproximadamente. En comparación de la tarifa de julio con la de septiembre, ¿cuánto ha subido más o menos? Perfecto. Acá tengo un cuadro que había elaborado. El de julio a agosto, por ejemplo, de julio a agosto se incrementó para un usuario urbano más o menos 2 soles 50, ¿no? Hoy se ha incrementado un sol, o sea, más o menos como 4 soles, más o menos, si lo miramos desde julio, ¿no? Se ha ido incrementando. Entonces, alguien podría decir, bueno, la clase media 2 soles no le va a afectar. Claro, 2 soles, tú me dices 2 soles en energía, pero aumentale eso, lo que está incrementando es el pan, lo que se está incrementando el gas, ¿no? O sea, comienzo a hacer costos y me doy cuenta que cuando yo miro electricidad, no es solamente mirar electricidad, sino también todos los costos anexos y cómo es que le está afectando al ciudadano común y corriente, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta que la cotización del cobre y el tipo de cambio se están manteniendo altos aún, ¿cree que próximamente va a generarse un nuevo incremento en las tarifas en los próximos meses, sea octubre, noviembre o diciembre? Especialmente en diciembre, que se utiliza mucha más electricidad. Si los precios de los metales continúan y también de los combustibles, porque también para la generación se usa combustible, ¿no? Tenemos un precio referencial del combustible. El tipo de cambio y el índice de precios al consumidor siguen en alza, la tarifa eléctrica va a seguir aumentando. Y no hay nada que lo frene, a no ser que haya un cambio en las normativas, ¿no? Y le hago un equivalente muy práctico. Hoy, con el Fondo de Compensación de los Combustibles, casi no se ha sentido la reducción de precios del balón de gas. Y es muy sencillo, porque la comercialización es de libre mercado. Y nadie me puede obligar, digamos, como comercializador o como comerciante de venta final del balón de gas, a que yo baje mi precio. Mañana, si a mí se me ocurre venderlo a 60, el Estado no me puede multar, ni me puede cuestionar, porque es libre mercado.
Entonces ahí se tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Cuando hay este tipo de situaciones deberían haber ciertas reglas, ¿no? Deberían haber Claro, ciertas reglas. para que efectivamente se pueda beneficiar a los consumidores que son los que están siendo afectados actualmente. Bien, muchas Así es. gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos. Para más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias.